Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Y bueno, ya con esto concluimos con nuestro estudio en Lucas, con esta última porción, y le voy a dar lectura. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oramos. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu infinita misericordia, Señor, al dejarnos venir delante de ti y abrir tu palabra y ser animados, ser confirmados, pero también ser exhortados por ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar aplicación para nuestros días, para nuestra vida, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y podamos, Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Ayúdanos en esto, ayúdanos en este momento, en esta hora, Señor, a poder comprender tu palabra y a poder, Señor, guardarla en nuestro corazón para dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, es notorio el seguimiento tan detallado que Lucas está haciendo de la historia, no solamente de Juan, sino también de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos, Lucas es una especie de historiador, está haciendo una recopilación de eventos históricos que sucedieron en el tiempo de Jesús. Y esto, como vimos al inicio de este capítulo, fue con el propósito de confirmar la fe de un tal Teófilo. Y no solamente de este Teófilo, sino vemos también que nuestra fe está siendo confirmada por medio de esta recopilación histórica que Lucas está haciendo. Y bueno, en esta ocasión meditaremos sobre el nacimiento de Juan y la profecía de su padre Zacarías. Pudiéramos poner profecía guión bendición, ¿sí? Porque es una profecía tanto como una bendición. Poco tiempo después de que María deja a Elizabeth, que fue lo que leímos la semana pasada,
vimos que María se quedó con Elizabeth un lapso de 3 meses. ¿Sí? Del tiempo que recibe la profecía Zacarías, el tiempo que María visita a Elizabeth y el tiempo que está con ella, pues se cumple el tiempo para que ahora Juan venga, ¿verdad? Y Elizabeth dé a luz. Así que bueno, vemos que llega el tiempo para que Elizabeth dé a luz. Se nos dice que la gente alrededor, tanto parientes como vecinos, se regocijan con ella por esto que había sucedido. Recordemos que Lucas nos dijo que Elizabeth era una mujer pues ya de edad, pero no solamente eso, sino que ella era estéril. Y este evento en la vida de Zacarías y Elizabeth fue un evento verdaderamente notorio, así como lo sería en nuestro tiempo. ¿Cuántas mujeres nosotros conocemos de edad avanzada que pues resultan embarazadas? Tal vez conocemos algunos casos aislados donde mujeres de más de 45 años pues tienen hijos, ¿sí? Se embarazan y tienen hijos, y son casos que nos resultan pues tal vez extraños, un poco extraños, pero al fin del día dentro de la normalidad. Ahora, ¿qué tal sería encontrarnos con un caso donde no solamente la mujer no es de 45, sino es más grande y aparte estéril? Sería un caso extraordinario, algo que pues realmente no es común, ¿sí? Entonces, en nuestro tiempo sería incluso algo extraño. Pero dice que no solamente fue un evento extraño, sino Lucas también nos narra que fue algo que provocó gran gozo, ¿sí? ¿Por qué provocó que esto gran gozo? Porque sin duda, tanto la gente, los parientes, los vecinos de Elizabeth, reconocían que esto venía de parte del Señor. El verso 59 nos dice que una vez nacido Juan, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Entonces, si vamos siguiendo la narrativa y la historia, ¿sí? Desde que el ángel le da la profecía a Zacarías, podemos darnos cuenta que hay un cambio drástico en la vida de esta pareja. Si recuerdas lo que hablábamos acerca de cómo se iban turnando por casas, por familias, el servicio dentro del tabernáculo, ¿sí? Del templo, perdón, pues un buen día le tocó, por suerte, a Zacarías quemar el incienso dentro de esta rutina, de esta rotación que ya tenían bien pues conocida los hebreos. Pues decían, bueno, pues ahora le toca a la casa tal, le toca a la casa tal, y le tocó a la casa de Zacarías, y dentro de esta rutina Zacarías le tocó, por suerte, dice Lucas, le tocó pues ministrar y quemar incienso, el cual, como vimos, era una actividad pues de gran honor para aquel que le tocara, ¿no? Entonces vemos que él está en esta rotación de familias, sirviendo, ministrando en el templo, y nunca esperaba que 9 meses después estaría ya circuncidando a su hijo. Recordemos que esta pareja se conducía irreprensiblemente, no solamente en los mandamientos, sino también en las ordenanzas, dice Lucas. Esto significa que no solamente guardaban la ley moral, sino que también eran irreprensibles en cuanto a las ordenanzas ceremoniales. Todo aspecto de la fe, por así decirlo, estaba cubierto por esta pareja. Esto no quiere decir que no fueran, que no pecaran, ¿sí? Que no cayeran o que no fallaran, sino que lo que nos habla es que eran gente del pacto, gente que esperaba ansiosa la llegada del Mesías. Ahora, la promesa y la respuesta a la oración estaba cumplida ya, ¿sí? Tenían un hijo y estaba a punto de ser circuncidado como lo marca la ley. ¿Recuerdas? Ellos
cumplían al pie de la letra con las ordenanzas. Entonces la circuncisión era parte de esta, digamos, tradición que ellos tenían que cumplir según la ley. Ahora, por lo que leemos, la gente daba por sentado que el niño se llamaría Zacarías. Recuerda que los nombres en la Biblia no se ponían anticipadamente como lo hacemos en nuestro tiempo, ¿sí? Que nuestro tiempo no tiene nada que ver con el carácter del niño, sino que decidimos en base a qué, al galán de moda tal vez de las telenovelas o a la protagonista, el nombre de moda, y ves que hay 700,000 nombres iguales, ¿verdad? O niños que se llaman de la misma manera. No, en estos tiempos el nombre se daba después de nacido y era muy común también cambiar el nombre conforme iban creciendo. ¿Por qué? Porque tenía que ver mucho con el carácter del niño, ¿sí? Si su rasgo de carácter cambiaba, pues cambiaba también el nombre. Digamos que había un niño que pues empezaba a notarse un carácter tranquilo, sereno. Entonces el nombre iba de acuerdo a su carácter. Pero si más tarde ese carácter se volvía impetuoso, arrebatado, tomaba decisiones efusivamente, pues tal vez era tiempo de cambiar el nombre. Entonces tú podías llegar con alguien y te lo presentaban, y si su nombre significaba algo así como arrebatado o muy temperamental, pues ya sabías, ¿verdad? Porque los nombres de alguna manera te tenían que decir algo acerca de la persona. El nombre de Zacarías, por ejemplo, no tiene nada de malo, ¿sí? Como para que Elizabeth dijera, no se va a llamar así. El nombre Zacarías, de hecho, es algo que pudiera haber encajado muy bien en la historia de esta familia. El nombre Zacarías significa a quien Dios recuerda. Y como les digo, es un nombre bastante adecuado para la historia que esta familia estaba viviendo, ¿sí? A quien Dios recuerda o de quien Dios tiene memoria. Entonces, de alguna manera, Dios se acordó de Zacarías. Es decir, sí, tú también vas a tener un hijo. Y tal vez este niño, al llevar el nombre Zacarías, pudiera ser un testimonio viviente de cómo el Señor se acordó de ellos, ¿sí? Entonces no había nada de malo con esto. Sin embargo, el nombre del niño ya había sido acordado en los cielos y el nombre sería Juan. ¿Recuerdas en versículo 13 qué es lo que el ángel dice a Zacarías? Dice, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, desde el momento de la profecía, incluso mucho antes que Zacarías tuviera en la cabeza que tendría un hijo, el Señor ya lo había llamado por su nombre. Y no solamente eso, no solamente Dios ya había dicho que este niño se llamaría Juan, sino que este niño iba a tener una tarea, iba a haber un llamado para él. Y esto me dejó pensando en el hecho de que tanto nosotros como nuestros hijos no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor. Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había determinado en su infinita sabiduría nuestro nombre y nuestro llamado. Entonces esto nos aclara mucho sobre cuál debe de ser la orientación para la educación de los hijos. Y justamente este es el propósito de la educación cristiana, ¿sí? Primeramente, reconocer que no nos pertenecemos, que nuestros hijos no nos pertenecen, pero también que nuestros hijos ni siquiera se pertenecen a ellos mismos, ¿sí? El propósito y la meta de la educación cristiana es tener esto en mente, pero también es el preparar a nuestros hijos para que cumplan con éxito el llamado que Dios tiene para ellos. Un llamado que el Señor ya estableció incluso antes de su nacimiento. Nosotros debemos entender esto, que el Señor ya tiene un llamado para cada hombre, ¿sí? Y que nosotros simplemente somos agentes que servimos para
dar las herramientas para que ellos puedan cumplir con su llamado. Juan ya había sido llamado incluso antes de nacer para llevar a cabo una tarea importante delante del Señor. De hecho, siglos atrás, el Señor profetiza acerca de este varón. Malaquías capítulo 3, verso 1, ¿qué nos dice? Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor siglos atrás ya había anunciado que iba a venir no solamente su Hijo, el Redentor, sino que iba a venir alguien antes que iba a preparar el camino. Ahora, el plan del Señor estamos viendo que se está llevando a cabo al pie de la letra y sin retraso. Y justamente así es como nosotros debemos ver las promesas en la Escritura, ¿sí? Esas promesas que vienen delante de nosotros como verdaderas. En verso 61, Lucas dice que aquellos que estaban presentes no entendían por qué no se llamaría Zacarías, ¿sí? Porque según ellos, el argumento que ellos daban es que nadie de su parentela tenía ese nombre, ¿sí? Nadie se llama Juan. ¿Por qué le van a poner Juan si no hay ninguna conexión, ninguna relación con esto? ¿Sí? Es como el ejemplo de que en nuestra cultura, bueno, nadie se llama Kevin, nadie se llama Brian, pero les ponen los nombres y ¿qué sucede? Decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué le pones ese nombre? Si no tiene nada, no porque tenga algo de malo, sino porque no tiene nada que ver con nuestra cultura. Digo, eres libre de hacerlo, pero pues es un poco extraño, ¿no? Entonces pudiéramos pensar que algo así sucedía, ¿no? No olvidemos que para la cultura o la cosmovisión hebrea, el tema de la continuidad es algo muy importante, la herencia. Entonces, era común y bien visto el que tal vez el hijo se llamara como alguien de la familia, que siguiera con esa tradición de esos nombres. Así que el nombre de Juan pues era algo que saltaba claramente a la vista de todos los que estaban ahí, porque decían, nadie se llama Juan, los conocemos ustedes, ¿por qué poner ese nombre? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, bueno, pues vamos a corroborar ahora con el mismo Zacarías. Y algo interesante aquí que debemos notar es que Zacarías había quedado mudo, pero se nos dice ahí que la gente preguntaba a Zacarías por medio de señas. Y es un poco extraño porque pues posiblemente no solamente perdió la voz, sino también posiblemente el oído, no sabemos, ¿sí? Pero es algo extraño que dice aquí que la gente pues le preguntaba por medio de señas, porque evidentemente si solamente perdió la voz, pues era capaz de escuchar. Sin embargo, digo, es asumir cosas y tal vez pensar que posiblemente perdió el oído, no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Zacarías? Zacarías pide una tablilla y confirma. Su nombre es Juan. Y esto seguramente lo hizo más extraño porque Lucas narra aquí que todos se maravillaron. Y es interesante notar que si seguimos la línea de que Juan tenía un llamado especial, ¿sí? Y que era claro que primeramente pertenecía al Señor, el hecho de que esta pareja, ¿sí?, rompe tal vez con cierta tradición o cierto estándar que se esperaba de ellos de poner el nombre Zacarías o poner tal vez un nombre que pues perteneciera a la parentela, ¿sí? El no seguir con esta tradición refuerza el hecho de que este niño pertenece al Señor.
El Señor es soberano, no solamente sobre él, sino incluso sobre nosotros. No tenemos parte en el nombre del niño. El ángel dijo, su nombre será Juan, y nosotros obedecemos. Que es otro aspecto importante que nosotros necesitamos entender respecto a nuestros hijos. No nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Ahora, versos 64 al 66 nos dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, Zacarías, al decir su nombre es Juan, él lo que estaba diciendo, estoy dando ya, digamos, estoy corroborando lo que el ángel me dijo en aquella ocasión. Ahora ya mi actitud no es incredulidad, sino es certeza. Este niño es Juan. Entonces, al reconocer que este niño es Juan, es reconocer también que todo lo que el ángel dijo que este niño iba a hacer delante de Dios, así será. Y dice que fue abierta su boca y suelta su lengua y bendijo a Dios. Es interesante que las primeras palabras que pronuncia Zacarías son bendiciones a Dios. Y esto causó gran consternación y dice que incluso temor con los vecinos. Recuerda que ellos llevaban ya un buen tiempo sin que hubiera o sin ser testigos de señales o de que el Señor hablara. ¿Sí? Había un tiempo de silencio en que el Señor pues no había pronunciado palabra alguna. Esto no quiere decir que no fuera soberano sobre la historia, sino que simplemente no había hablado a su pueblo, no se había mostrado a través de señales. Hubo un silencio y que de repente tenemos ya a una pareja grande, ¿sí? Con un recién nacido, ¿sí? Un hombre que quedó mudo por 9 meses y de repente abre la boca, su lengua es suelta y empieza a bendecir a Dios. ¿Qué fue lo que generó esto? Generó temor, pero también provocó, ¿sí?, que una incógnita fuera sembrada en el corazón de los vecinos y los parientes y todos los que estaban presentes. Ahora, leemos ahí, en esta porción, la frase, y guardaban estas cosas en su corazón. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos esta frase en la Biblia, quiere decir que este era un asunto digno de meditar. Diríamos coloquialmente de estar masticando, ¿verdad? Durante el día, a ver qué quiere decir esto, qué significa esto. Era algo lo cual requería mucha meditación y consideración. Y esta misma frase la podemos encontrar en la historia, en Génesis, de José y Jacob. ¿Sí? Cuando José pues interpreta o comparte sus sueños, ¿sí?, donde decía que mira, daba a entender que tanto sus hermanos como sus padres se inclinarían a él, sus hermanos representados por estrellas y sus padres como el sol y la luna. ¿Cuál fue la reacción de los hermanos? Fue de enojo, de ahora resulta que nosotros vamos a venir y vamos a servirte. ¿Sí? Tú que eres el menor entre nosotros, pues resulta que ahora te vamos a tener que servir. Fíjate nada más. Y se enojaron con él. Pero dice que Jacob, dice la escritura, que él meditaba, guardaba estas cosas en su corazón. O sea, él se quedó meditando en esto, pensando en esto, como les dije, masticándolo, pensando, ¿qué significará esto? No desechó esta palabra, sino que meditó y meditó en ella. Entonces podríamos pensar que cuando menciona Lucas esto, la gente seguramente volvió a sus casas y pensando, ¿quién es este niño?
¿Dónde se habla acerca de él en la Escritura? ¿En qué profecía se está hablando de un tal Juan? O que, a ver, piensa, yo no encuentro parte donde seguramente el profeta Isaías, seguramente Jeremías, a ver, ¿quién habló acerca de este niño? Entonces, cuando ellos guardaron estas cosas en su corazón, significa que ellos meditaban en esto. ¿Quién será este niño? No es de que simplemente tuvieran, pues, ¿quién será este niño? ¿No? Como una simple pues curiosidad, no, sino que era algo digno de estar meditando constantemente. Es interesante notar que, bueno, en este capítulo 1 hay muchos paralelos con el primer libro de Samuel, hablando específicamente de la vida de Samuel. Por ejemplo, Lucas aquí nos dice que la mano del Señor estaba con él. O sea, entendemos que el favor del Señor estaba con él y que era evidente para la gente que el Señor, ¿sí?, estaba con él. Pero leemos también en el primer capítulo, perdón, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, algo parecido, algo similar. Fíjate lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 19 al 20. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces vemos que el Señor estaba también con Samuel. Y el hecho de que Dios estuviera con Samuel, ¿sí?, esto traía una consecuencia, y la consecuencia es de que todos los que estaban ahí, e incluso dice que desde Dan hasta Beerseba, dice, todo mundo reconocía y conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, así como con Samuel, el Señor favorecía a Juan en todo lo que hacía, de tal manera que la gente alrededor seguramente reconocía también que era un siervo del Señor. No sabemos qué vendría a ser, pero de que viene del Señor, eso sí es un hecho. Nos dice más adelante que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, habló diciendo, o profetizó, como dice Lucas. Dice, bendito el Señor, Dios de Israel. Y bueno, antes de continuar, estas palabras que pronuncia Zacarías, lleno del Espíritu Santo, como les mencioné al inicio, las podemos tomar como una profecía bendición. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en dos partes estas palabras. La primera parte, desde versículos 67 al 75, es la profecía de parte de Zacarías. Entonces nos dice que fue lleno del Espíritu Santo y dijo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ahora, esta primera parte de la profecía de Zacarías, leemos que él menciona el pacto, y es algo que es un tema constante en todo lo que llevamos de este primer capítulo, el pacto del Señor, la continuidad, que el Señor recordó su pacto, recordó y es fiel a él mismo, ¿sí? Entonces, Zacarías menciona el pacto también que Dios había hecho con Israel. Dios había prometido un Salvador que vendría de la casa de David, menciona. Y esto es interesante porque Zacarías no está hablando de Juan, ¿sí? Es común que ahora en nuestras fiestas, pues el cumpleañero o la quinceañera o aquellos que se están casando, pues todo gira en torno a ellos, ¿verdad? El tema, la temática de la fiesta, la decoración, todo gira en torno
al cumpleañero o al festejado. En este caso, pues este día, digamos, era el día de Juan, ¿verdad? El día que él iba a ser circuncidado, el día que iba a ser introducido a la familia del pacto, ¿sí? Pero Zacarías no está hablando de Juan, ¿sí? Zacarías está hablando del Mesías. Primeramente porque nos dice que este Salvador vendría de la casa de David. Ahora, tanto Zacarías como Elizabeth, ellos no venían de la casa de David, ellos venían de un linaje sacerdotal, como vimos al inicio de este primer capítulo, ¿sí? Ellos venían de un linaje sacerdotal y David no provenía de un linaje sacerdotal, él venía de la tribu de Judá. Entonces Zacarías se refiere aquí a Jesús y no a Juan como el Salvador. Verso 71 dice que esta salvación es de sus enemigos y de todos los que los aborrecieron. Ahora, es importante recordar que Israel a lo largo de la historia tuvo muchos enemigos. Y enemigos empezando desde su familia, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdas el conflicto que inicia en casa de Isaac con Jacob y Esaú, cuando Jacob toma la primogenitura o roba la primogenitura de Esaú, cuando evidentemente Esaú desprecia la primogenitura, ¿sí? Desde ahí vemos que hay un choque ya. Hay una enemistad en estos hermanos. De hecho, Jacob tiene que huir, ¿sí? Porque Esaú lo iba a matar. Y aunque más tarde vemos una especie de reconciliación, pues la descendencia de Esaú pues siguió guardando rencor. Y de hecho estos edomitas fueron aquellos que le cerraron el paso cuando Israel salía del desierto, ¿sí? Y así muchos pueblos eran enemigos de Israel. Vemos a los filisteos, vemos a los amalecitas. Entonces este Salvador, lo que dice Zacarías en su profecía, los libraría de estos enemigos, ¿sí? Y esto es importante porque la salvación que traería el Mesías no estaría limitada a una salvación meramente espiritual, a un reino del corazón solamente, sino que esta salvación sería una salvación total, la cual incluiría la salvación también de los enemigos de carne y hueso. Porque todos estos enemigos de Israel, que los persiguieron, que les cerraron el paso en el Antiguo Testamento, no eran enemigos, ¿sí? Espirituales solamente, sino eran enemigos también de carne y hueso. Y el Señor en muchas ocasiones los libró de estos enemigos. Entonces, ahora, muchos cristianos hoy fallan en reconocer este tipo de salvación, la cual está hablando Zacarías. No reconocen este tipo de salvación total. Se centran en una salvación a medias, solamente enfocándose solamente en un pase directo al cielo. Y esto es peligroso porque desarma al creyente y lo deja a expensas de los tiranos en la tierra. Cuando solamente se habla de una salvación a medias, una salvación que es espiritual, pues el cristiano ¿qué piensa? Bueno, pues no importa que haya tiranos en la tierra, al fin Satanás es el dueño de la tierra, entonces yo solamente espero pues ya irme a mi morada celestial, donde ahora sí todo será gozo, todo será paz, ¿sí? Eso es lo que provoca la idea de una salvación a medias, ¿sí? Realmente lo que pasa es que nos desarma. ¿Cómo podremos vivir aquí? ¿Buscaremos la justicia o ya no? ¿Buscaremos la rectitud o ya no? ¿O dejamos a los tiranos, dejamos a aquellos incrédulos que dirijan nuestras vidas, que dirijan el curso de la historia? Parece que nos olvidamos lo que dice el Salmo 24, verso 1, cuando dice: de Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, el pecado afectó cada aspecto de la vida, y no solamente de la vida, sino del hombre también. Sí. Si el pecado afectó cada aspecto de la vida y del hombre, ¿cuánto más no afectará la salvación de Jesús? Si el pecado corrompió al hombre en su totalidad, porque de hecho predicamos de una doctrina que se llama la depravación total, donde todo el hombre es depravado y corrompido por el pecado. Si el pecado afectó al hombre a tal grado que cada átomo de su ser está corrompido, cada esfera de la vida está corrompida, ¿cuánto más, sí, tanto el hombre como la vida no será restaurada y sanada por Jesucristo? Esta salvación no solo se manifestaría al librar a Israel de los líderes eclesiásticos de su tiempo y los gobernantes tiranos de su tiempo, sino que esta salvación se vería manifiesta en toda edad y época. Cuando el Señor salvó, rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, los rescató de sus opresores de carne y hueso. ¿Sí? Fue una salvación que incluía también la liberación de estas cadenas hechas por manos humanas. Y esto prefiguraba la salvación y la liberación que traería Jesucristo. Salvación que está profetizando Zacarías. Ahora, no solamente habla Zacarías de una salvación total en el sentido del hombre, y de su generación, sino que también esta salvación abarcaría a los padres, aquellos que murieron sin ver la llegada del Mesías, pero creyeron en la llegada del Mesías. Incluso, ¿sí?, ellos se gozarían de esta gran salvación. Primera de Pedro 3:19 nos dice que el Señor mismo descendió al infierno, así como lo dice el credo también, ¿sí? Descendió al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué es lo que fue a hacer el Señor al infierno? Fue anunciar su victoria sobre la muerte y el pecado. Aquellos que murieron sin ver el cumplimiento y la realidad de todo lo que se les había enseñado en el antiguo pacto, no lo llegaron a ver, ¿sí? No llegaron a ver esta realidad en Cristo. Ellos murieron creyéndolo. No lo vi. Todo lo que me enseñaron, todo lo que yo anhelé, esperé, no lo vieron mis ojos, pero lo creo. Todos ellos que murieron, que durmieron, esperando esta salvación, vieron a nuestro Señor Jesucristo descender al infierno y decir: he vencido. La victoria es mía, he vencido a la muerte y el pecado. Y esto nos habla de que la palabra de Dios es verdadera y que Dios es fiel a su palabra. Si yo te lo prometí y no lo llegaste a ver en vida, créeme que se cumplirá. Y se cumplió esto a tal grado que el Señor mismo descendió y anunció su victoria. Y según Zacarías, esto lo hace para ¿qué? Ratificar su pacto, el cual estableció con los padres. Esta salvación tiene un propósito según Zacarías. No es solamente recordar el pacto hecho, que sí. No solamente ser librado de los enemigos, pero que sí, es también, sino que el propósito también de esta salvación es el de poder servirle. La liberación y la salvación tiene como propósito para el hombre el ponernos en una posición de servicio. Una salvación sin responsabilidades no es la salvación de la cual nos habla la Escritura. El propósito de ser redimidos no es simplemente escapar ya de la ira de Dios solamente. Sí, tiene como propósito el librarnos de la ira de Dios, claro que sí, pero también tiene como propósito el de ponernos en la posición de servicio
a Dios. Eso es lo que hace la salvación en nosotros. Nos restaura la imagen que tenía el hombre en el huerto de poder servirle. ¿Qué fue lo que hizo Dios al poner a Adán en el huerto? ¿Cuál fue el propósito de ponerlo en el huerto? Dice que lo puso en el huerto, ¿para qué? Para labrarlo, para trabajar, para servir a Dios. Entonces el hombre tiene como propósito servir a Dios. Sí. En los 4 estados del hombre, tanto en el primer estado, en el huerto, su trabajo, su labor era pues cuidar el huerto, era servir a Dios a través del trabajo. En el segundo estado, ya en un estado caído, pues fue también seguir trabajando. En su tercer estado, ya como hombres redimidos, tenemos que seguir trabajando. Y en el cuarto estado, ya una vez glorificados, ¿qué crees que vas a hacer? Trabajar también. El trabajo es central en la doctrina del hombre. Entonces, lo que hace la salvación, la redención comprada por Cristo, ¿qué es? Ponernos en la posición de servir al Señor. Y esto declara Zacarías, incluso antes de que su hijo anuncie el reino de Dios. Zacarías ya lo está haciendo el mismo día de su circuncisión. Él está anunciando esto. Ahora, más adelante, la segunda parte de estas palabras que pronuncia Zacarías, la bendición. Versos 76 al 79 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Ahora sí, hace un y tú, o sea, hace una división ya. Ok, estamos hablando del Mesías, de la salvación, pero ahora voy a hablarte a ti, niño. Dice: tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, como vimos, Malaquías e incluso Isaías profetizaron la llegada de Juan, diciendo que este hombre prepararía el camino para el Señor. Y Zacarías nos da más información sobre cómo sería este trabajo. Dice que dará, ¿sí?, conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados. Recordemos que la regeneración es el primer eslabón hacia la libertad. Esto que va a predicar Juan, ¿sí?, que va a dar este conocimiento para salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, ¿sí?, nos habla de que el primer paso para la verdadera libertad es la regeneración. Y aquí es donde fallan muchos hermanos, pensando que la salvación se va a dar por medio de la política, que se va a dar por medio de reformar leyes, ¿sí? Esto no quiere decir que no crean en la salvación de Jesucristo, pero que la libertad aquí en la tierra va a ser por medio de la política y de la reforma de las leyes. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es la triste realidad de esto? Es que, bueno, no triste, sino la realidad es que da igual si cambiamos leyes, si reformamos leyes. Digo, sí habrá beneficios. Pero si reformamos leyes o cambiamos a los políticos, ponemos cristianos, pero seguimos teniendo un pueblo no regenerado, un pueblo rebelde, de poco van a servir estas leyes. De poco van a servir estos políticos cristianos si el pueblo es un pueblo inconverso, es un pueblo rebelde. Y esto me hace pensar mucho en la historia de Gedeón en el libro de Jueces. La historia de Gedeón en el libro de Jueces, cuando Dios llama a Gedeón a servirle o lo llama a la batalla, es para librarlo de pueblos extranjeros, de los madianitas que venían y robaban las cosechas de Israel, ¿sí? Y mientras Israel, cuando veían que ellos venían
a robar, a hurtar. Ellos lo que hacían era esconderse en las cuevas, en las montañas, ¿sí? Esperando que ellos recogieran, que se llevaran todo lo que se iban a llevar y bueno, ya volver, descender y seguir con su vida. Ellos sufrían una opresión por medio de estos pueblos. Y lo que sucedió fue que el Señor llama a Gedeón como un salvador para Israel. Gedeón los libra de mano de los madianitas. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo lo primero que hace, su primera acción es decir: Gedeón, queremos que tú gobiernes, que tú reines sobre nosotros. Gobiérnanos, Gedeón. Entonces ellos estaban siendo oprimidos por un pueblo extraño, extranjero, son librados y lo primero que buscan es: ahora, ¿quién nos va a gobernar? Gedeón, gobierna tú sobre nosotros. Las palabras de Gedeón fue: Dios me libre de hacer esto. Y dice el pueblo: bueno, sí, tienes razón. ¿Qué hacemos? Vamos a hacernos un efod. Y ahora vamos a adorar el efod. Eso es lo que pasa cuando pensamos que necesitamos gobernantes buenos, gobernantes piadosos, pero seguimos teniendo un pueblo rebelde y no regenerado. Seguiremos buscando dioses hechos a nuestra medida. ¿Sí? Seguiremos buscando gobernantes hechos a nuestra medida, gobernantes corruptos, gobernantes rebeldes, gobernantes que levantan su puño al cielo. Seguiremos buscando de esto porque es lo que somos nosotros. Cada gobernante que vemos son gobernantes tallados a imagen y semejanza del pueblo. La misericordia del Señor es clara por medio de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. El mensaje de Juan sería un mensaje confrontativo, ya que el pueblo se encontraba alejado de Dios, ¿sí? Las buenas nuevas tenían o debían tener este aspecto confrontativo para que el hombre cayera en cuenta de que estaba ofendiendo a Dios con sus acciones. El verso 17, ¿sí?, nos dice, el ángel hablando a Zacarías en el templo, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Gabriel dijo a Zacarías: Juan va a tener el espíritu y el poder de Elías. Y cuando vimos esta porción hace algunos domingos, mencioné que no era en el sentido de que Juan haría milagros, haría señales como las hizo Elías, sino que a lo que se refiere el ángel al decir que Juan tendría el espíritu y el poder de Elías, sería en un sentido confrontativo. Elías, por ejemplo, desafió con sus palabras a los gobernantes y sacerdotes de su tiempo. Él tuvo que hacer frente a la apostasía que se vivía en su tiempo. Él tuvo que enfrentar no solamente a los gobernantes, sino que enfrentó también a los sacerdotes y al pueblo apóstata en el Monte Carmelo, cuando dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Y si los Baales son Dios, sirvan a los Baales. Pero dejen de estar ya con esta idea de bueno, tomo lo bueno de este lado y tomo lo bueno de esto, ¿no? Una religión sincretista. Una religión sincretista es esta, que toma lo mejor de ambos lados. Me gusta esto del cristianismo, lo tomo. Me gusta esto del paganismo, lo tomo y hago una nueva religión, una religión sincretista, en la que cuando me conviene, pues sigo a Dios, y cuando me conviene, pues sigo a los Baales.
Elías tuvo que confrontarse, ¿sí? Confrontar al pueblo, confrontar a los sacerdotes, confrontar a los gobernantes de su tiempo. De hecho, el panorama en el tiempo de Elías era tan complicado que incluso él llegó a pensar que él era el único que no había doblado sus rodillas ante Baal. Él llegó a pensar que, pues yo soy el único que queda, Señor. Y esto nos puede dar un buen panorama de lo que vivía Elías en su tiempo. Y este mismo espíritu es el que va a tener Juan. El mismo espíritu de confrontar no solamente la apostasía del pueblo, sino también de los líderes eclesiásticos de su tiempo y de los gobernantes. Juan prepararía el camino del Señor, ¿sí? Al Señor más bien, encaminando los pies del pueblo para ir por un camino de paz, nos dice Lucas. En esencia, este pasaje es una declaración pública del inicio de la restauración de todas las cosas, comenzando desde casa. Vemos cómo Zacarías, en el momento de su encuentro con el ángel, él se encontraba dentro de una cotidianeidad litúrgica, por así decirlo, y no dentro de una fe victoriosa. Zacarías y su mujer eran una pareja piadosa. Sin embargo, su perspectiva del futuro era la misma que tenían en ese tiempo los demás, ¿sí? Una perspectiva posiblemente escapista y no de conquista. Una perspectiva en la cual decía, bueno, esperamos a un Mesías que venga y derroque por fin a Herodes, que derroque a César y bueno, nos haga vivir como vivíamos en aquel tiempo, ¿verdad? En los tiempos pasados. Que venga este Mesías y que pues nosotros sin hacer nada, Él restaure todas las cosas y ya, ¿sí? Esto cambiaría, esta perspectiva cambiaría después del encuentro con el ángel. La restauración de la voz de Zacarías, de una manera simbólica, también representaba la restauración de la voz profética del pueblo de Dios. Tenemos por un lado un primer Zacarías en el templo incrédulo, ¿sí? Que le dijo al ángel, bueno, ¿y yo cómo? Si yo soy viejo y poniendo pretextos y no, es imposible esto que me estás diciendo, ¿sí? Pero ahora tenemos un Zacarías hablando proféticamente sobre la salvación total del Mesías y la derrota de los enemigos de Cristo. La profecía de Zacarías es un canto de guerra. Pasó de ser unas palabras temerosas, endebles, de incredulidad, a ser un cántico de guerra. En cuanto a Juan, la expresión preparar camino significa anunciar la llegada del rey. Juan, como un heraldo, debía anunciar que como viene el rey, ustedes deben rendirse y aceptar las condiciones de paz que está poniendo este rey. Toda resistencia es inútil. ¿Cómo fue la predicación de Juan? ¿Fue el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Cómo fue la predicación? Fue una predicación marcada por el arrepentimiento, el juicio y la restauración. Eso era preparar el camino para el rey. No era llegar y decir, por favor, acepta a Jesús en tu corazón. No era llegar y decir, mira, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. El Señor, mira, va a restaurar tu matrimonio, va a hacer todo. Él lo va a hacer, tú nada más ven a Él, ven a la iglesia. No, es, aquí está el rey sentado en el trono y Él está poniendo estas condiciones para que haya paz. ¿Sí? Y muchas veces nosotros practicamos un evangelismo así, ¿verdad? Temeroso, diciendo, mira, el Señor quiere que vayas a Él, el Señor es un caballero, el Señor está buscando que tú te acerques a Él, mira, pues si tú quieres, no, es el Rey. Y cuando te pide que comparezcas ante Él, vas. ¿Sí? Acércate ahora que hay tiempo.
Acércate al rey ahora que hay tiempo, al juez, y pide perdón, cree en el Señor. No sea que vaya a ser muy tarde. Según lo que leemos en la profecía bendición de Zacarías, el ministerio de Juan estaba orientado no a cambiar corazones, sino a cambiar incluso la historia. Viene el Mesías, viene el Rey, prepárense. Ahora, una aplicación para nosotros. La restauración comienza con obediencia personal. Todo cambio comienza en casa. De nada sirve que nos quejemos de los gobernantes, de nada sirve que nos quejemos, ¿sí?, de lo que está sucediendo en la sociedad, en la esfera civil, sí, en casa hay desobediencia y rebelión. Todos estamos llamados a proclamar el reino de Dios, las buenas nuevas del reino, todos. No hay una edad que tú digas, bueno, cuando yo cumpla 18, cuando yo cumpla 16, cuando tenga las herramientas suficientes, cuando haya concluido este curso de apologética, podré. No, todos estamos llamados a proclamar el reino de Dios. Y la proclamación del evangelio del reino no es un mensaje de consuelo personal. Como mencioné, ni el Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sino es un mensaje político, ¿recuerdas? Es político porque estamos anunciando, ¿qué? El reinado de un rey. Y como les mencioné, el término rey es un término político. Entonces, cuando tú anuncias a Cristo como rey, ¿qué crees? Estás hablando de política. ¿Sí? Estás proclamando que hay un rey que se llama Jesús y que todo gobernante y autoridad en cualquier esfera familiar, esfera eclesiástica o esfera civil, debe de doblar sus rodillas ante él. Es el mismo mensaje que predicaron los primeros cristianos o del primer siglo en Hechos 17, cuando dicen, es que hay un grupo de cristianos, ¿sí?, de hombres que contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos no estaban, optando por un tipo de neutralidad política donde, bueno, Jesús es el rey de nuestro espíritu, de nuestros matrimonios, de pues nuestro culto, ¿verdad? Y César es el rey de toda esfera civil. No. Sino la declaración, estos no están, ¿sí?, están yendo en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, o sea, hay otro gobernante, el cual incluso César debe de ir y arrodillarse ante él. Esa es la proclamación del mensaje del evangelio del reino. Este mensaje no se predica por medio de panfletos, aunque sí nos podemos ayudar de estos medios, de los panfletos, de tal vez algunas campañas, no sé, ¿sí? Este mensaje principalmente se predica por medio de nuestras vidas, en cada actividad que realizamos. Ahora, si tu vida, y eso es un aspecto que cada uno debe de analizar, si tu vida o en la manera que vives no estás confrontando a todos los tronos ilegítimos, tanto en tu corazón como en la cultura, entonces tal vez sigamos mudos como Zacarías. Si tu vida no está proclamando el reinado de Cristo en toda esfera de la vida, tal vez seguimos mudos como Zacarías. Nuestra manera de vivir, ¿sí?, debe manifestar públicamente que estamos desafiando a los ídolos de la cultura de nuestro tiempo y que estamos desafiando a los ídolos que viven en nuestro corazón también. Ahí es donde comienza la proclamación del evangelio del reino, en nuestras propias vidas, en nuestras casas, en nuestra comunidad, con nuestra familia.
Si en tu trabajo, con tu familia, pues no hay una distinción la cual digan, esta persona obedece otras leyes, obedece otro sistema, vive en otros términos, ¿sí? Si tú te pierdes, ¿sí?, en tu ambiente laboral y no hay una distinción, no hay un corte cultural, pues tal vez no estamos predicando el evangelio del reino a través de nuestras vidas. Ese es el mensaje que iba a traer Juan. Este era el llamado de Juan, de preparar un camino, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y es un llamado que tenemos también nosotros de predicar y de instruir a las naciones. ¿Sí? No vamos a enseñar a nadie si nuestra propia vida no refleja que nuestra ciudadanía es distinta, si nuestra ética no es distinta, si no nos regimos bajo las leyes del reino de Dios. Entonces tenemos que analizar nuestras vidas y decir, a ver, ¿estoy haciendo esto o no? Y así como las palabras que pronunció Elías, ¿hasta cuándo estaremos claudicando entre dos pensamientos? Si somos del Señor y el Señor es Rey, sirvámosle. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel primeramente a tu pacto y porque pues nos has llamado, Señor, a servirte. Nos has rescatado y redimido, Señor, para trabajar para ti, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad, que no nos pertenecemos, que te pertenecemos a ti y que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe de ser de acuerdo a lo que tú marcas en tu palabra, Señor. No permitas que nos envanezcamos, que pensemos que nos pertenecemos a nosotros mismos y que por esta idea es que vamos a hacer y actuar en base a nuestros sentimientos, en base a nuestras necesidades y anhelos, Señor. Perdónanos si es que hemos hecho esto. Perdónanos, Padre, si es que hemos sido rebeldes. Y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo dispuesto, bien dispuesto, como dice Lucas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder servirte en cada aspecto de la vida, Señor, que nuestra vida misma sea una declaración pública y política de que tú eres Rey. Gracias, mi Dios, porque estás con nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén.